Está conformado por Karina Mendizo, Isabela Bobadilla, Andrés Bautista, Sergio Juárez. Por otro lado, la intención de este laboratorio es tomar mediciones de las longitudes, los diámetros y las alturas de ciertos objetos que hay en las mesas de trabajo para hallar el volumen y expresar. El objetivo principal de esta práctica es aprender a tomar medidas con el calibrador y el tornillo milimétrico, expresando las longitudes experimentales junto con sus respectivas incertidumbres. Tornillo micrométrico. Es un instrumento de medición longitudinal capaz de valorar dimensiones o milésimas de milímetro en una sola operación. El tornillo micrométrico se usa para longitudes menores a las que se puede medir el calibrador o el vernier. Tornillo micrométrico o Palmer. Es un instrumento de medición longitudinal. Los instrumentos de medición. La regla. Es uno de los instrumentos de medición más comunes. Tiene múltiples tamaños y formas dependiendo de para qué se necesite. El metro plegable es una regla larga de 90 centímetros o 30 centímetros de largo. Y una cinta métrica es otro tipo de regla hecha con tela flexible. Hola, cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe. A continuación presento la tabulación de datos obtenidos en el laboratorio por cada miembro del grupo. Se tomó una esfera y se dispuso a tomar el valor del diámetro, con un calibrador y un tornillo micrométrico. Este valor se dividió en dos para así obtener el radio. En el caso del calibrador, los resultados fueron los siguientes, y para el caso del tornillo, estos fueron los valores. Se sacó el valor promedio sumando los valores y dividiéndolo en 4, que es la cantidad de datos, obteniendo el siguiente resultado. Este promedio se reemplazó en la fórmula de volumen de la esfera, que consiste en 4/3 de pi por r al cubo, donde r es nuestro promedio, obteniendo un valor de 2758.33 milímetros al cubo, más o menos 0,57%. Este por ciento corresponde a la incertidumbre relativa porcentual que se obtiene dividiendo la incertidumbre del instrumento, en este caso como es un calibrador y tiene una incertidumbre de 0.05, se divide en el promedio y se multiplica por 100, obteniendo este porcentaje. Si al escribir no quiere denotársela en porcentaje, se hace una regla de 3 para así obtenerlo en milímetros. En el tornillo micrométrico todo es igual, solo que cambia el porcentaje, ya que la incertidumbre de este instrumento es de 0,01 y al dividirlo en el promedio y multiplicarlo por 100 se obtiene el 0,11%, que es este. Y si no se quiere escribir en porcentaje, se hace una regla de 3 como esta para así obtenerlo en milímetros. Seguidamente se tomó un cubo y por medio del calibrador y el tornillo micrométrico se determinó la longitud de uno de sus lados por cada miembro del grupo, y cuyos valores fueron los siguientes. Para el calibrador fueron estos valores y para el tornillo estos. Se le halló el promedio de estos valores sumándolos y dividiéndolo en 4, obteniendo para el calibrador 12.95 milímetros y para el tornillo 13.09 milímetros. Este valor promedio se reemplazó en la fórmula del volumen del cubo, que consiste en longitud a la 3. En el calibrador se obtuvo un valor de 2171.75 milímetros a la 3 y en el tornillo un valor de 2242.95 milímetros a la 3. Como había dicho antes, este corresponde a la incertidumbre relativa porcentual que se obtiene dividiendo la incertidumbre en el promedio por 100. En este caso, como es un calibrador, su incertidumbre es 0.05 y en este caso, como es un tornillo, su incertidumbre es 0.01 milímetros. Entonces, aquí en el calibrador se obtuvo 0.33%, y si no se quiere representar en su forma porcentual, en una regla de 3,
se puede hallar en su forma en milímetros. Y en este caso es igual. Aquí nos dio un valor de 0.08 porcentual y en su forma de milímetros nos dio un valor de 1.79 milímetros a la 3. Seguidamente se tomó un cilindro y cada miembro del grupo con un calibrador, ya que con el tornillo no alcanzaba a tomar todas las medidas, se tomó altura y diámetro, se dividió en dos para así obtener el radio y cuyos valores fueron los siguientes. Se halló el promedio sumándolos y dividiendo la cantidad. En la altura fue un valor de 30.16 milímetros y en el radio un valor de 9.82 milímetros. Se reemplazó en la fórmula de volumen del cilindro, que es pi por r al cuadrado por altura, obteniendo un resultado de 9131.01 milímetros al cubo, más o menos la incertidumbre porcentual, que se obtiene dividiendo la incertidumbre del instrumento en el promedio por 100, y eso nos da ese valor porcentual. Y si no se quiere expresar en forma porcentual por una regla de 3, se saca su forma en milímetros, que es 46.57. Se dispuso a tomar un tubo de PVC y con el calibrador se halló la longitud y estos fueron los valores. Se sumaron y se dividieron en 4 para obtener un valor de 25.36 milímetros, que es el promedio de la longitud. Seguidamente se halló el diámetro exterior e interior y esos valores se dividieron en 2 para así obtener sus radios. Estos fueron los valores del radio exterior, se sumaron y se dividieron en 4 para obtener un promedio de 10.65 milímetros. Y en el radio interior, estos fueron sus valores, se sumaron y se dividieron en 4 para obtener un valor de 8.14 milímetros. Este radio exterior constituye un cilindro más grande y este radio interior constituye un cilindro más pequeño. Es decir, el volumen total del tubo de PVC es el volumen de este cilindro exterior grande menos el volumen del cilindro inferior pequeño. Reemplazando en la fórmula de volumen cada radio exterior e interior, obtenemos los siguientes valores. Para el exterior tenemos un valor de 20.344.69 milímetros al cubo y para el cilindro interior un valor de 4.862.63 milímetros al cubo. Es decir, tenemos un volumen total, restando estos dos valores, de 15.482.06 milímetros a la 3. Esto corresponde a la incertidumbre porcentual relativa y con una regla de 3 pues se puede denotar en su forma en milímetros. Lo primero que hicimos fue el volumen del cubo. Podemos ver que el calibrador nos dio 2.171,75 milímetros al cubo, más o menos 8,47. Y con el tornillo micrométrico nos dio 2.242,95 milímetros al cubo, más o menos 100,79. Podemos ver que la incertidumbre es más pequeña con el tornillo micrométrico. Esto significa que el tornillo micrométrico tiene más precisión. Podemos también notar que el calibrador y el tornillo micrométrico tienen una incertidumbre supremamente lejos. El tornillo micrométrico solo tiene 1.79, en cambio el calibrador tiene 8,47, sube bastante. Entonces, para medir un cubo es mejor el tornillo micrométrico, ya que es más acertado. El siguiente volumen que tomamos fue el de la esfera. Con el calibrador nos dio 2.758,33 milímetros al cubo, más o menos 15,72. Y con el tornillo micrométrico nos dio 3.013,10 milímetros al cubo, más o menos 3,31. Otra vez podemos ver que el tornillo micrométrico tiene una incertidumbre más pequeña. Como podemos notarlo, es mucho más pequeña. El calibrador se eleva mucho, eso significa que el tornillo micrométrico tiene una mejor precisión. Y como podemos ver en la esfera, tanto en el cubo, es mejor tomarlo con un tornillo micrométrico, ya que la incertidumbre es más pequeña y tiene menos margen de error. El volumen del cilindro nos dio 913.101 milímetros al cubo, más o menos 46,57. Este volumen solo lo pudimos tomar con el calibrador,
ya que el tornillo micrométrico no toma medidas tan grandes, simplemente de objetos más pequeños. Acá la incertidumbre es de 46,57, lo que es una incertidumbre muy grande y puede tener un gran margen de error. El volumen del tubo PVC nos dio 15.482,06 milímetros al cubo, más o menos 89,80. Este volumen solo se pudo tomar con el calibrador, ya que este toma diámetro interno, diámetro externo y profundidad. En cambio, el tornillo micrométrico no toma nada de esto. Se ve que la incertidumbre es muy grande, esto significa que hubo un gran margen de error. Después de todos estos cálculos se pudo expresar la velocidad de una manera correcta, que fue la velocidad de la bola es igual a 0.43 más o menos 0.00015 segundos, metros sobre segundos. El tiempo con que la bola caía desde la rampa hasta el filo de la mesa se obtuvo por medio de un cronómetro. Para hallar un error final se debía hacer una regla de 3 en donde involucrara la velocidad promedio, que era 0.43 metros sobre segundo, que era como el 100% de lo que se tenía estimado, y se debía sacar el 0.035%, que era el error. Después se halló la velocidad promedio de la bola, el cual tenía una incertidumbre o un margen de error de 0.001 segundo. Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron 4 muestras de estos datos, o sea, 4 longitudes, 4 tiempos, para posterior a ello hacer un promedio entre los tiempos y las longitudes y establecer un porcentaje en la incertidumbre. Como la distancia siempre iba a ser la misma, entonces se tomó como una constante, mientras que el tiempo como varía, entonces se le halló el porcentaje de incertidumbre, que fue 0.035%. Después se halló la velocidad promedio de la bola con ayuda de las longitudes promedio y el tiempo promedio, que es la longitud sobre el tiempo, y eso nos daría la velocidad. Como un segundo ejercicio, desde una rampa se tenía una bola, la cual era soltarla, y a partir de 1.25 metros, que fueron medidos con una regla, se debía establecer la velocidad de esta bola.